típico de no tener capacidad de vivir. Tú tienes que tener tu catastro, tu ley fiscal. Ahora, por ejemplo, se está trabajando muchísimo en política de desarrollo en desarrollar la capacity building, y eso hace la OCDE y Europa. Pero, por ejemplo, con Latinoamérica, ahora está desarrollando muchísimas leyes para poder tener una estructura consistente para gobernar. Es un problema gravísimo. Pero luego, pues, miles de problemas de que tenemos. O sea, el mundo está ya en una guerra mundial con el tema del islamismo. No es que no, ya estamos. Nos gusta o no nos gusta. ¿Hay algo que hubiese querido conseguir como diputada y no lo ha podido hacer? Sí, claro. Por ejemplo, no he conseguido que el tema del patrimonio histórico de Europa se ha movido muy poco el cuerpo. Toda la conservación. La parte cultural del patrimonio histórico Europa lo está haciendo fatal, lo hace siempre mal. Y la parte urbanística también, que es lo que yo trabajo más. Y eso lo he hecho siempre en falta. Luego otra cosa que hay muchas cosas que no se han podido conseguir, muchísimas. Muchas. Y, por ejemplo, yo hice una directiva del suelo, me tocó a mí hacerla y la tumbaron al final. La aprobó el Parlamento, pero luego el Consejo la tumbó, pues porque no interesaba a determinados corrientes, ¿no? Entonces, yo muchas veces sí creo que hay cosas que se quedan, muchísimas más políticas buenas se quedan en el cajón, al final. Luego nunca se revisa. Bueno, depende, a veces. Ahora, por ejemplo, Alemania, el acuerdo que ha hecho, izquierda y derecha para gobernar, porque en Alemania están gobernando Partido Popular junto con los socialistas, dijeron que la directiva de suelo salía, pero todavía no salió el cajón. La izquierda la quería, pero la derecha no se atreve, los agricultores no quieren. Pero eso es una cosa complicada. Y luego, pero en política hay que entrar en política sabiendo que hay cosas que no te van a salir bien, porque hay que ser ambiciosa. Sí. Es un mundo donde la política lleno de incertidumbres, donde tú no puedes ir por seguro. ¿No tienes pensado volver a la política después de lo que has hecho? Vamos a ver, yo no pensaba en un puesto político, no, en un concepto, pero yo creo que yo estoy haciendo muchísima política. Esto mismo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo con vosotros. O sea, yo creo que la política no es tener un puesto, eso es la gran estúpido que hay en España. Creen que solo puedes hacer política cuando tú estás metido en un puesto oficial y un cargo. A mí me sorprende, por ejemplo, una cosa muy curiosa. Se ve como algo divino, la política es como... No, y sobre todo que se excluyen, por ejemplo. Tú ves una cosa muy curiosa. Hay un acto oficial que organiza, por ejemplo, el PP, porque está en el gobierno. Los del Partido Socialista no asisten. Si es oficial dentro del gobierno, sí. Pero, por ejemplo, exposiciones y otras cosas que hay, no van más que los del grupo. No cuando la vida social es todo. O sea, que todos participemos y todos estés en la posición o no estés en la posición. Pero luego también es que los propios partidos, el otro día metí yo un Twitter que ha tenido muy poco éxito, yo creo que me ha valido perder algunos seguidores, en la cual yo decía que el problema de la política, esto de que habla de comunicación, el problema más grave para mí es que la estructura de los partidos es tan cerrada, y el propio Parlamento tiene la misma estructura cerrada, que es como un hierro que está rodeado, y entonces está cerrado que solo tienen voz y expresión los que están dentro. Y es como si en el momento en que se constituye los ayuntamientos antes son más abiertos, pero en general la política es así, hasta el punto, por ejemplo, que una de las cosas más difíciles es ver a un político. Y eso en España es tremendo. En Europa te reciben a los 2 días, aquí puedes estar un año para que te reciban. Porque todo es más importante que ver a la gente. Entonces, esa cerrazón es lo que yo creo que son los problemas más graves que hay de la política. Que son articulaciones de hierro. Entonces, si tú no estás en política, ellos te ven como un pringao. Y resulta que no. A veces los pringados son ellos. Porque no se han enterado todavía de lo que tienen que hacer. O sea, y eso es un problema grave. Y además, La falta de apertura. Mira, los reyes católicos una vez a la semana recibían a la gente. Política abierta. Esto no pasa. O sea, en política es muy difícil que la gente se comunique una vez que tiene perdón. Y además no quiero que se enfade Mariano, pero los gabinetes suelen dedicarse a aislarlos. Es su función, defender al jefe. De la gente, que es curioso. O sea, les defienden de la gente. Que les va a votar luego. Hoy estamos aquí. ¿A qué se dedica usted en la actualidad, a día de hoy? A muchas cosas, pero bueno, llevo la fundación, llevo mis propios temas de investigación, que continúo con los temas de investigación que siempre he hecho y ahora ya les voy a dar más forma, que tengo más tiempo.
Y luego llevo la fundación, y en la fundación tenemos pues como 3 o 4 líneas. Una de ellas es difundir temas europeos, temas y sobre todo innovación, con tema de innovación, que es una gran asignatura pendiente que tenemos en España, investigación. Y luego el tema de patrimonio histórico y cultura, digamos así. Y patrimonio histórico y temas de urbanismo y de ciudad y del gobierno de la ciudad y todo eso, es lo que más sabemos. Pero la innovación afecta a todo. Por ejemplo, en este momento Europa, el Fondo Estructural lo que más da es para innovación, pero nosotros no hacemos investigación. Nosotros queremos que se haga más innovación y más investigación. Defendemos el hecho de investigar y el hecho de innovar, sea en la empresa o no sea en la empresa. Y entonces, pues ahí, por ejemplo, pues ahora estoy en un grupo de universidades para ver si conseguimos meterla en eso. Pero la fundación nos dedicamos fundamentalmente a una especie de consultoría cultural de todas esas cosas. Y ahora vamos a hacer una cosa que es muy... Me dicen que no me debe hacerlo, pero lo vamos a hacer porque hay que atreverse. Una cosa para sacar dinero para cosas en contra de la destrucción del arte islámico y de lo que está pasando. Que me sueltan el chupinazo, pues bueno, que no lo suelten, pero hay que defender las cosas, no podemos estar con los brazos cruzados. Sí, estoy bastante de acuerdo cuando veo destrozar cosas. O sea que si queréis, por ejemplo, que os enganchemos en las redes sociales nuestras para difundir, aunque sea que deis 5 euros, pero sería maravilloso para poder meter a gente joven también a esta, que hay que estar con los problemas y defender el mundo de la vida. Sí. Es que hay que implicarse. ¿Vives aquí? Sí, bueno, yo paso 3 semanas al mes más o menos aquí. No, me refiero a que vives aquí, que en el mundo, con lo cual hay que implicarse. Claro, hay que implicarse. Aparte que es como tú te desarrollas. Si tú no te implicas o no trabajas, no te desarrollas, no ves cuáles son tus capacidades. Con lo cual eso ocasiona a veces autoestima baja y Claro, problemas personales. claro, o sea, es que la gente se crece cuando actúa. A veces algunos de más, pero... Bien, eso ya se encargará la vida de todos. Sí. Y bueno, ahora que está fuera de política, supongo que echará algo de menos. Tal vez el poder, o sea, más poder para cambiar las cosas, por así decirlo, pero no tiene más. Bueno, hay muy pocos políticos que tienen poder para cambiar las cosas. La mitad van a rebufo de lo que les dicen los jefes. Y los jefes muchas veces no saben lo que tienen que decir. O sea, que no te creas tú que el mundo cambia solo. Yo creo que esa es la gran equivocación. Lo mismo que la legislación no lo cambia todo. La política lo que tiene que ser es permitir que la gente lo haga. Que es una cosa que yo creo que es la asignatura pendiente que tiene España. Y vuelvo a lanzar por el principio. Europa cree mucho más en la sociedad y en los individuos que los gobiernos españoles. Los gobiernos españoles y los gobiernos tienen a que lo quieren dar ellos todo hecho. Cuando llega la sociedad civil y se sienta adelante, se encogen, se sienten molestos. ¿Quién me va a decir si yo sé lo que tengo que decir? Pues no. Entonces, yo creo que una próxima asignatura pendiente de los próximos años, donde las redes sociales, una vez mejor organizadas, pueden influir mucho, es el que la gente, la sociedad y la riqueza la crean las personas. O sea, ¿quién ha hecho Murcia? Los murcianos, no los ayuntamientos. Los médicos durante siglos construyendo sus casitas. Los que tenían una tienda. Todo eso se ha construido la ciudad. A que genera una economía, una empresa, una actividad. ¿A qué viene creernos que todos somos políticos? Pues no. Entonces, yo creo que estamos en una etapa donde la sociedad tiene que ser mucho más responsable a dejar, o sea, los políticos tienen que dejar que la sociedad se mueva más, pero sin que manden 4. Claro, en España hemos tenido un dominio de las empresas constructoras brutal y lo seguimos teniendo. Sí. O sea, con gran fuerza económica y claro, eso va en una dirección y España necesita en otra. Sí. O sea, menos carreteras, con un trozo de carretera podemos mantener un centro de investigación 5 años. Con 5 metros, con 10 metros de carretera, por ejemplo, o con una ronda. O sea, lo de las rondas es un crimen. Habría que hacer cuenta las rondas de aquí a Orihuela. Y las estatuas. Si entras desde las estatuas. O sea, eso es disparatado. Todo eso en investigación y innovación podría haber ido muy bien. ¿Eso de qué viene? Pues de un sector que ha tenido demasiado poder. Ve ustedes aprovechado el dinero que... Sí, el típico... En una gran parte sí, hay cosas que hemos hecho muy bien, pero hay otras cosas que sería un abuso. El típico político que dice, bueno, yo le ordeno a esta empresa privada... No, eso no es la política. Que... No es el típico político. No. Vamos a ver, una cosa importante y meterlo en la cabeza para vuestra formación es quién es el regulador y quién es el regulador. Pues sobre eso podríamos dar una clase. El regulador es el que tiene el boletín oficial, que es, por ejemplo, Soria en política eléctrica. Y el regulador son las empresas eléctricas. Bien. El regulador es el que lleva
el tema de telecomunicaciones y el regulado es Telefónica. No tengo caso. Bien. Entonces, el problema es que la mayor parte de los políticos están demasiado influidos por el regulado y la regulación se hace al gusto del que está regulado. Ese es el problema. ¿Qué quiere decir? Que eso puede pasar con la industria farmacéutica, que te consiga meter un producto que es muy caro para la seguridad social. Entonces, el regulador, que es el Estado, tiene que saber cómo lo hace. ¿Sí? Y otra cosa es, puede pasar con la industria farmacéutica, puede pasar con la tarifa eléctrica, puede pasar con el tema del petróleo, puede pasar con lo que sea. O con las empresas de tabaco, que resulta que hemos regulado el tabaco y hemos dejado sin regular el electrónico. Y te estás sacando toda la porquería sin que sepamos qué va dentro de esos cigarrillos electrónicos. Que puede ser veneno, pero estamos agobiando a los agricultores con la comida y los pesticidas y en cambio han conseguido las empresas de tabaco que no se regule el cigarrillo electrónico, con lo cual puede que estemos vendiendo veneno y luego nos llevemos la mano a la cabeza. Eso es típico, que el regulado domina al regulador. Sí, porque tiene más poder económico. O que un profesor haga lo que quiera a los alumnos y los alumnos le digan al profesor lo que quieren. Pues nada, pues aquí ha sido todo y muchísimas gracias por habernos Nada, atendido. ya está. Ha sido un placer, me ha valido mucho. Muchas gracias. Nada.